Hablar de todos los jugadores mexicanos que triunfaron en Europa se hace rápido. Yo creo que en un short lo podemos hacer y hasta nos sobrarían segundos, pero hablar de aquellos que quedaron a deber en el viejo continente, para eso sí que necesitaría toda una serie con varias temporadas y quién sabe si alcance tiempo para hablar de todos. Sin embargo, hay algunos casos específicos que dolieron más, porque eran jugadores muy buenos, al menos dentro del ecosistema de la Liga Mexicana. Y sin embargo, por una u otra razón, cuando dio en el salto, nos topamos todos con una dura realidad. En 2001, el resto del mundo se enteró de la existencia del Cruz Azul. Tras haber eliminado a River Plate y a Rosario Central, el equipo mexicano se metió a la gran final de la Copa Libertadores para enfrentarse al campeón defensor, el Boca Juniors de Juan Román Riquelme. Cruz Azul ganó en la invencible Bombonera el partido de vuelta, pero perdió en los penales. Lo bueno es que no todo fue en vano. Juan Francisco Palencia, a los 28 años, encontró ahí el trampolín al fútbol europeo, ganando menos dinero, eso sí. Se lo llevó el Español de Barcelona y en condición de préstamo a ver qué pasaba, y no pasó mucho que digamos. 6 goles, un pase a gol, 16 partidos como titular y de vuelta a casa. Para ser justo con los demás, cuando Carlos El Gullit Peña se fue a Europa ya estaba en declive. Aparte, Eduardo Herrera y Efraín Juárez también les fue como en feria en Escocia y no están en esta lista, pero a diferencia de ellos, Gullit realmente había brillado en el fútbol mexicano. Al menos aquel Gullit modelo 2016 que resultó MVP de la liga y al que compró Chivas en $8 millones solamente un año y medio antes de mandarlo a Escocia con 60% de descuento. A lo mejor Pedro Caixinha convenció a la directiva de que Gullit llegaba con pasaporte holandés. De lo contrario, no se entiende que lo hayan convertido en el mejor pagado del equipo. En Glasgow todavía lamentan el dinero que tiraron a la basura en uno de los jugadores peor recordados en sus 151 años de historia. Lento, pesado y, por si fuera poco, mal educado. Pero ¿por qué lo odian tanto si han tenido un montón de jugadores borrachos y con sobrepeso? Esta es la historia. Peña metió alguno que otro gol, pero no podían ni moverse, y a los 6 meses no aguantó más la exigencia física y disciplinaria de una liga marginal como la escocesa y se fue de vuelta al fútbol mexicano con Cruz Azul. Otra vez Caixinha a su rescate. Lo que menos le perdonan en Escocia es que se sonara las narices con unos shorts de Rangers llegando a México. En Glasgow se escandalizaron ante estas imágenes. Todavía le quedaban 3 años y medio de contrato, pero ya estaba completamente divorciado del club que torpemente había apostado por él y que al final prefirió rescindirle el contrato. Antes de especializarse en vender jugadores a Europa, Aquivaldo Mosquera, Héctor Herrera, Eder Valencia, Chucky Lozano, Eric Gutiérrez, etc., la primera venta del Pachuca al viejo continente fue Jared Borgetti por módico $1,500,000 al Bolton Wanderers. Jared tenía 32 años, había dejado Santos Laguna a los 31 y con ello la mejor etapa de una carrera en la que había metido ya casi 300 goles. Para 2005, Borgetti no era el de antes y en la Premier League solamente fue capaz de hacer 2 goles al Manchester City, cuando no era el Manchester City, y al Charlton, aunque en copas marcó otros 5 para un total de 7. Sam Allardyce lo incluyó en el 11 inicial solo 4 veces en toda la temporada de la Premier League. El debut y despedida en el fútbol de élite para el segundo máximo goleador en la historia de México. Su nombre es Ansel Elcock y fue por mucho tiempo el villano número 1 del fútbol mexicano antes de ser destronado por Arjen Robben. 27 años tenía Cuauhtémoc Blanco cuando el América cumplió su deseo, y el de todo México, que por fin saliera a triunfar a Europa. El jugador más talentoso que ha nacido en el país se había dado a conocer al mundo 2 años antes con su pintoresca actuación en el Mundial de Francia 98. Luego fue la figura de México en la Copa Confederaciones y era, de lejos, el mejor futbolista de su liga. Pero nadie quería pagar lo que valía
hasta que, presionado, el América tuvo que dar el brazo a torcer y prácticamente regalárselo un año al Valladolid en condición de préstamo. Cuauhtémoc no fue titular en ninguno de los 3 partidos que disputó. Sí, 3, porque en un juego eliminatorio rumbo al hexagonal, uno en el que no había nada en juego porque ambas selecciones estaban ya clasificadas a la siguiente ronda, apareció la brutalidad de Ansel Elcock en el área. México ganaba 6-0, penal, rotura de ligamentos y de sueños. Cuauhtémoc se perdió toda la temporada en España. ¿Y ahora qué? Pues que el América lo prestó otro añito. ¿Qué le íbamos a hacer? Esa segunda temporada en España empezó mal y acabó un poquito peor. Cuau jugó solo 20 partidos, apenas 11 de titular y metió no más que 3 goles. El primero de ellos superando la barrera de McManaman, Figo, Zidane y Hierro en un tiro libre casi al final del partido para rescatar un punto del Santiago Bernabéu. Increíblemente, sus compañeros habían apostado a su propia derrota en la quiniela. Ese era el último partido de la jornada y, más increíblemente aún, ese es el único resultado que fallaron. Todo por culpa de Cuauhtémoc, que solo por aquella anécdota es recordado. Bueno, y por casi ahogarse en la alberca del club al no decirle a nadie que no sabía nadar. Ahora es fácil reírse del Kikín Fonseca. De hecho, llevamos 15 años riéndonos de él. Pero hubo un tiempo no tan lejano en que nos reíamos con él. Duró poco, eso sí, fueron 2 o 3 años de inspiración en que el aguerrido delantero de Pumas y después de Cruz Azul consiguió todo lo que se propuso, en la cancha y en la vida. Quiso ser campeón con Pumas, lo logró. Quiso repetir, repitió. Quiso irse al Cruz Azul, se fue. Quiso romper en la máquina, lo consiguió. Quiso ir al Mundial, asistió. Y jugar los 4 partidos, los jugó. Se le antojó meter un gol en la Copa del Mundo contra Portugal y lo metió. Quiso irse a jugar a un grande de Europa y se marchó. Fue ahí donde el genio de la lámpara maravillosa dijo: basta. Con el Benfica, Kikín jugó 2 ratitos en Champions League y 8 partidos de la Liga Portuguesa. Fue en el último de ellos, ya a finales de diciembre, cuando al fin metió su primer gol y lo festejó como si fuera el último, aleteando con la gracia de un sopilote que se creía águila. Y de hecho fue el último, porque cuando el genio le dijo que le quedaba un último deseo, Kikín, nada tonto, pidió ser el jugador mejor pagado de México. Así es como acabó en Tigres. Una pena que Kikín solo haya durado 6 meses en el Benfica de Fernando Santos y Rui Costa, porque en ese mismo mercado invernal llegó al equipo David Luiz. Habrían sido mejores amigos seguro, pero bueno, no había lugar para tanto carisma en un solo vestidor. En una cálida tarde de 2008, a un eufórico Ricardo Ferretti se le ocurrió la puntada de comparar a Pablito Barrera con Lionel Messi. Ay, declaraciones estúpidas aparte, el Dinamita era una promesa de primer nivel. El extremo derecho jugó 3 años en Pumas y fue anotador del gol histórico en tiempo extra con el que ganaron el título del fútbol mexicano en cancha del Pachuca. Después no fue titular, pero al que todavía llamábamos Pablito Barrera jugó contra Francia, Uruguay y Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010. De hecho, en una acción contra Erika Vidal, un buen clavado del mexicano en el área fue transformado en el penal de la victoria. 2 semanas después lo fichó el West Ham United por 5 millones de euros. Son muy pocos los mexicanos que han llegado a la Premier League, y lo que en cualquier otro momento de la historia habría sido un notición, se vio eclipsado, pues era exactamente la misma temporada en que Javier el Chicharito Hernández irrumpió como tornado en la Premier League. Pero no solo la llegada del Chicharito al Manchester United hizo mucho más ruido que la del Dinamita al West Ham. El desempeño de uno y de otro no podría ser más contrastante. Barrera, que tenía 23 años, jugó 22 partidos en total, 12 como titular, 6 de ellos en Premier League y 6 en partidos de Copa. 0 goles, 0 pases a gol y un descenso. Aquella temporada el West Ham United de Abraham Grant no solo descendió, sino que quedó en último lugar con 33 puntos. Fue esa
la peor temporada de toda su historia. Y ojo, estamos hablando de un club que descendía por sexta vez a segunda. O sea, firmar la peor temporada de todas en el West Ham tiene su gracia. En segunda división, Pablito salió a la banca 3 veces, jugó 8 minutos y se fue al Zaragoza. Ahí iba a estar mejor. Adiós al clima horrible de Inglaterra. No más clases de inglés y comida insípida. Además, lo esperaba con brazos abiertos un entrenador mexicano. ¿Qué podía salir mal? Nada más, absolutamente todo. Barrera jugó solamente 12 partidos, igual que en el West Ham. 0 asistencias, como en el West Ham. Y eso sí, un gol en campo del Villarreal. Su único gol en 2 tortuosos años en Europa. El fracaso de Diego Lainez no es uno más entre tantos, porque en México se pensaba realmente que el chico era especial y que lo tenía todo para convertirse en un fuera de serie. Solamente había jugado 22 partidos como titular en Primera División y metido 5 goles con el América, pero ya parecía suficiente evidencia. Su fichaje al Betis fue celebradísimo. Hoy suele argumentarse que debió mejor aceptar la oferta del Ajax en lugar de dar el salto directo a España. La realidad es que en el equipo neerlandés no hay paciencia. Es una insaciable maquiladora de talento joven, sobre todo en puestos de ataque, y andaba muy bien esa temporada. A lo mejor hoy estaríamos diciendo que Lainez debió haberse ido al Betis. Tenía 18 años, se fue sin haber madurado como futbolista, y aunque en el Betis visualmente tuvo sus destellos, le faltó continuidad, trabajo y goles. En 4 temporadas no metió ni uno solo en liga. Suplente con Quique Setién, suplente después con Rubi y suplente con Manuel Pellegrini. Salió a la banca en 107 ocasiones y acabó en el Braga, para la decepción de muchos que pensaban que irse ahí era un paso atrás en su carrera. No contaban con que ni siquiera ahí Lainez iba a tener la calidad suficiente para ganarse un lugar. El Braga acabó siendo demasiado equipo para Lainez. En la temporada 1988-89, Carlos Hermosillo metió 27 goles y ganó su 5º título de liga con el América. Tenía 25 años y era momento de hacer historia. Por entonces, el único futbolista mexicano en el extranjero era Hugo Sánchez. El Abuelo Cruz, Manuel Negrete, Luis Flores, Chepo La Torre, el Vasco Aguirre, toda la camada de México 86 ya estaba de regreso tras no haber cuajado en Europa. Era turno del goleador americanista, que fue a dar al Standard de Lieja, anclado como casi siempre en la media tabla de la liga belga. Su debut fue espectacular. Gol en la jornada 1 contra el siempre poderoso Brujas. Su primer y último gol, porque Hermosillo no volvió a anotar, se lesionó, se peleó con todo el mundo, no entendía nada de francés y, a la usanza de esos tiempos, volvió a México de inmediato. Omar Bravo hizo lo imposible por poder jugar en Europa, y cuando por fin lo consiguió ya tenía 28 años. Su experiencia en el Deportivo La Coruña no pudo ser más corta y desastrosa. Corría el año de 2008 y el delantero, que había metido 2 goles en el Mundial de Alemania, pero debieron ser 4, y flamante campeón de goleo en 2007, se negó a renovar con las Chivas tras haber alcanzado su gol número 100. Entonces llegó con la carta de libertad a España. Fue titular en 2 miserables partidos, metió su primer, último y único gol al Málaga, y a los 6 meses tiró la toalla. En 2019, por primera vez en décadas, las palabras joven goleador mexicano podían pronunciarse en una misma oración. JJ Macías metió 19 goles en 38 partidos. O sea, tampoco se crean que fue para tanto. Pero en México hay tanta hambre de que por fin salga un jugador de talla mundial, que el chico de 20 años parecía el bueno. Nacido en cuna de oro, algo casi exótico en el mundo del fútbol, de enormes cualidades técnicas y de mentalidad ganadora, Macías lo tenía todo. Su obsesión, jugar en Europa. Chivas se negaba a venderlo por menos de 15 millones de euros. Según ellos, tenía que costar más caro que Diego Lainez, por el que Betis pagó 14. Pero al final acabaron cediéndolo con opción a compra al fútbol español. Una fórmula 1000 veces repetida y que nunca ha funcionado.
No era el Real Madrid ni el Barcelona, claro, sino el Getafe, pero bueno, había que empezar en algún lado. El problema es que Macías no metió ni un gol, ni con Michel, ni con Quique Sánchez Flores. Todos los distinguidos héroes de papel de esta lista anotaron aunque sea uno en Europa, mínimo en Copa. JJ nada de nada de nada. Si su fútbol no le ayudó, las lesiones menos. Resignado a que no iba a poder competir, Macías volvió a los 6 meses con los sueños atrapados en las cobijas. Una tradición milenaria del futbolista mexicano, venga de donde venga.